hermanos, este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas, y como siempre conectados con el ministerio de Sabiduría en Torah por medio de Teshuvah TV. Continuamos con las parashat de este año y hoy nos toca la parashat Tazria, que significa ella concibe. Nuevamente dice la parashat Tazria, ella concibe. Y la parasha la vamos a estar estudiando del libro de Levítico, capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 59. Nuevamente Levítico 12, capítulo 12, versículo 1 al 13, capítulo 13, versículo 59. La Haftorah se va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, y el capítulo 5, versículo 19. Los escritos apostólicos nos vamos a ver en el libro del Brit Hadashah, en Mateo capítulo 10, versículo 1 y el capítulo 12, versículo 50. Como dije anteriormente, esta parashá se llama Tazria y ella concibe. Pero yo quiero concentrarme más, no tanto en cómo el Eterno da instrucciones cuando una mujer tiene un varón y cuando tiene una hembra, de cómo tratarlo y qué tanto tiempo se lleva el uno al otro en cuestión del crecimiento junto a su madre. Pero quisiera agarrar el camino por otro lado, porque me llamó la atención algo un tema que aplica a todos nosotros en nuestra vida hemos sido culpables de este pecado, y estamos hablando de la Lashon Hara y el resultado de lo que sucede y las consecuencias cuando uno habla mentiras de su prójimo. Y vamos a comenzar en el capítulo 13, versículo 2 de Levítico. Y comienza y lee de la siguiente forma: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convierte en afección de Zaraat en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y vamos a ver también cómo era que esto era limpiado de la persona. Ahora la Torah introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Zarat, que pues muchos se le han dado una traducción que no va o no concuerda con el contexto de la escritura. Esta plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra, y muchos pues han querido en las enseñanzas, en las escrituras, han tratado de traducir esta palabra al tiempo de una enfermedad que existió en aquel tiempo por una razón que había. Por lo tanto, al traducir la palabra Zarat en lepra, se crea una idea equivocada en los que están leyendo las escrituras, especialmente si eso es lo que están enseñando. Hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos sabios dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensa que es una plaga sobrenatural que Hashem pone sobre las personas que cometen ciertos pecados. Y estamos hablando especialmente del pecado de la Lashon Hara o de la lengua calumniadora. Y vemos cómo esa plaga no es la misma, la Zarat no es la misma lepra que conocemos el día de hoy. La Zarat entonces es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Como dije anteriormente, es un tema que muchos de nosotros hemos fallado durante nuestra vida, de levantar calumnia y hablar mentiras de nuestro prójimo. Hay algunos textos, otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga. Esos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. Ahora veamos entonces lo que nos dice Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice el Eterno, y añadió Hashem:
ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Moshe tuvo Zaraat en su mano como una señal. Aquí estamos viendo. Él había hablado la Shon Hara contra el pueblo de Israel diciendo que no le iban a creer. Y vemos que el Eterno usa esa plaga sobrenatural en Moshe para que no hablara mal del pueblo que él iba a llevar de Egipto fuera de la esclavitud. Y eso hace referencia en Éxodo 4:1 que vemos que cuando está presente al Eterno y está hablando mientras la salsa ardiente va ardiendo y Moshe tiene una conversación con el Eterno, Moshe en una le dice, pero el pueblo no me va a creer. Y por eso el Eterno le enseñó que esa es la plaga que puede venir a una persona que no cree. En Números también, capítulo 12, versículo del 1 al 10, está escrito diciendo, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que Hashem ha hablado solo mediante Moshe? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y Hashem lo oyó. Sabemos que Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y sigue hablando. Y Hashem de repente dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces Hashem descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueño, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen de Hashem. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe? Y se encendió la ira de Hashem contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. El texto hebreo entonces nos habla y nos muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase que aparece en Levíticos 13. Miriam fue golpeada por Hashem con esta plaga por haber hablado mal contra Moshe. Aquí vemos una acción de usurpación de autoridad sobre Moshe, porque Miriam y Aarón hablaron, y Miriam dice, como hemos leído anteriormente, si el Eterno le habla a Moshe, ¿por qué también no puede hablar a nosotros también? Pero tenemos que entender que en este momento el líder era Moshe, y él era el que recibía todas las instrucciones. Y al decir ese comentario, su hermana Miriam recibe entonces esa plaga de Zaraat o de lepra, que no es lo mismo la lepra que hoy, vemos que ella quiso usurpar la posición de su hermano Moshe, como quien dice, el Eterno me puede hablar también a mí. Cuando el Eterno claramente le dice, con Moshe yo hablo claramente, cara a cara, y hablo no en oscuro, yo hablo claro con él. Y vemos que eso puede pasar en muchos ministerios. Muchas personas pues se pueden levantar y hablar sobre sus líderes negativamente o a mentira o haciendo una alusión a que la persona está haciendo lo incorrecto cuando no es cierto. Y vemos entonces que la Lashon Hara causó esta intervención divina en Miriam, su hermana. En Deuteronomio capítulo 28, del 8 al 9, nos dice también, cuídate de una afección de lepra para que observes diligentemente y hagas conforme
a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen, como les he ordenado, así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que Hashem, tu Elohim, hizo a Miriam en el camino cuando salíais de Egipto. Este texto entonces nos insta a todos nosotros a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que le pasó a Miriam. Nosotros, si no tenemos nada nuevo, bueno que hablar de alguien, es mejor que callemos, porque el Eterno puede traer el juicio sobrenatural a nuestras vidas y nos puede pasar lo mismo que le pasó a Miriam. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 19, también nos habla de algo que había sucedido, que también bien vemos como el rey Usías, él trata de hacer una usurpación en hacer un oficio que no le tocaba a él como rey. Y vamos a leer lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 19. Y dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Vemos que el orgullo puede hacer una persona vivir positivamente, pero también el orgullo puede traer corrupción ante esa persona. Y continúa diciendo, y fue infiel a Hashem su Elohim, pues entró al templo de Hashem para quemar incienso sobre el altar del incienso. Aquí vemos que este rey no tenía la autorización de entrar al templo a quemar incienso, porque esa posición, ese oficio, ese ministerio se le había dado a los sacerdotes y a los levitas. Y aunque él fuese rey, el rey tenía su oficio, los sacerdotes tenían su oficio en la casa del Eterno. Continúa hablando y dice, entonces el sacerdote Azarayá entró tras él y con él 80 sacerdotes de Hashem. Hombres valientes se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Hashem, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Nuevamente los sacerdotes le recuerdan al rey Usías que no podía hacer ese oficio, porque ese oficio le tocaba a los hijos de Aarón que habían sido consagrados. Y continúa diciendo, sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra de Hashem Elohim. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Hashem junto al altar de incienso. Nuevamente estamos viendo que cuando hay usurpación o hay una mentira o hay una calumnia hacia un siervo del Eterno o a su prójimo, ¿ok? A un prójimo no puede hablar mentira y traer calumnia. Eso pasaba en el tiempo de Israel, que caía esa zaraat, esa lepra sobre aquellos que usurpaban posiciones o hablaban mentira. Continúa, dice, el rey Usías fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal que no le correspondía a él, como mencioné anteriormente. El Eterno ha dado posiciones, a uno ha puesto como maestro, otros pastores, profetas, emisarios, y entonces apóstoles. Nadie puede ocupar esa posición si el Eterno no se lo ha dado. Y hay que tener cuidado con esas acciones, porque eso es lo que puede traerles cosas negativas a la vida de las personas. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de la Shon Hará, sino también puede venir por otros motivos. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27, una escritura bien conocida, y continuamos leyendo, dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Hashem había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Shomrón, él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto ha dicho la muchacha que es la de la tierra de Israel.
Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Elohim para dar muerte y para dar vida, para que éste mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Elohim, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Elisha. Y Elisha le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán, en el Jordán, 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de Hashem su Elohim, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y continúa hablando. Esta es la arrogancia de este hombre de Naamán. Dice, ¿no son el Habaná y el Farfar ríos de Damasec mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuanto te dice, lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Elohim con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive Hashem, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero el profeta rehusó. Y Naamán dijo, pues, si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de muros, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrenda de ascensión ni sacrificará a otros dioses, sino a Hashem. Que Hashem perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo no me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que Hashem perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giesi, criado de Elisha, el hombre de Elohim, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo a no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive Hashem que correré tras él y tomaré algo de él. El siervo no tenía que hacer eso. Si el profeta dijo, no lo quiero, el siervo no podía ir en contra de lo que el profeta había ya establecido, que no recibiera ninguna recompensa por lo que el Eterno había hecho por él. Y dice, y Gehazi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo una mentira, Lashon Hara. ¿Ok? Él estaba diciendo una mentira porque el profeta nunca lo envió a él a que fuese a buscar a Naamán. Y dice, diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos, ahora dijo, todo está bien, mi señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió
y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados. Y estos lo llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Elisha le dijo: ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Nuevamente, está dando una mentira, está hablando una mentira. Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Interesante que esta historia de Naamán, el profeta y el siervo, muchas veces la veíamos y la leíamos y sí, que el siervo no podía hacer esto, pero no estábamos entrando en el contexto del por qué el Eterno le da lepra a él y a toda su descendencia para siempre por haber dicho una mentira. ¿Cuántas mentiras en la vida muchos de nosotros hemos dicho y no nos ha dado esa lepra? Por la misericordia del Eterno, que por medio de Yeshua, su redención, eso no ha pasado en estos tiempos. Pero si estuviésemos viviendo en esos tiempos, sería entonces la lepra, la zaraat caería en la persona. Pero ¿qué diferencia hay del tiempo del profeta y del siervo al tiempo de hoy? Porque Yeshua ya hizo el plan de redención, significa que podemos mentir y hablar calumnia y decir cosas negativas de otras personas. Yo creo que es peor ahora, porque ahora nosotros conocemos la Torah, conocemos la verdad y entendemos que si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida de mentira y de hablar calumnia, nuestro juicio vendrá a lo final del tiempo. Aquí por lo menos le daba lepra y si se arrepentían, pues había un proceso de limpiarse por medio del sacerdote, pero en el final de los tiempos ya no hay excusa, ya es para muerte eterna y si no, no acepta y cambia el caminar y dejar de mentir tanto y de hablar calumnia, la lashon hara, entonces no habrá misericordia sobre esas personas. Este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía zaraat. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. Esto le aplica a todo el mundo. El siervo de Elisha, Giesi, mintió y hurtó, y por estos 2 pecados vino la zaraat sobre él y sobre sus hijos. No solamente miente, sino que él roba. Esto nos enseña también que no solamente es aplicada sobre el que peca con la lashon hara, sino también por otros delitos. El Talmud menciona 7 pecados que traen la plaga de zaraat sobre el que no se arrepiente. 1. La lashon hara, que es la lengua mentirosa, lengua de calumnia, asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia. Entonces vemos que estos pecados en los tiempos de los profetas, antes de que Yeshua viniera con el plan de redención, estos pecados le caía la zaraat, la lepra, sobre aquellos que hablaban mal o mentira de su prójimo, asesinaban, actos inmorales, falsos juramentos, mentira, arrogancia, robo y avaricia. Y mucha gente dirá, pero nadie roba porque quiere o roban por necesidad. No importa la razón, robar es robar, no importa cómo lo miremos. Eso también aplica a las congregaciones. Muchas congregaciones a veces lo que hacen es manipular a sus miembros y no saben que indirectamente están robando
si lo están haciendo por medio de una mentira. No estoy diciendo que todos lo hacen, pero dando un ejemplo, que una congregación puede mentir y puede robar de las dos maneras, usando una mentira para recibir dinero y al mismo tiempo que recibe el dinero, por medio de una mentira, le está robando a su pueblo. ¿Okay? Leamos entonces el capítulo 13, versículo 3. Dice, y el sacerdote mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la afección se ha vuelto blanco y la afección parece más profunda de la piel de su cuerpo, es una afección de Sará. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Esta plaga tiene 3 síntomas. ¿Okay? Primero, los pelos blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Eso lo vimos en el versículo 3. La segunda, segundo síntoma. La mancha se extiende sobre la piel. Y la número 3, hay carne viva en la mancha. Entonces vemos que los sacerdotes tienen la autoridad para declarar tamé o taor, impuro o puro a una persona o un objeto. Esto no solamente cae sobre una persona, pero también se veía en los objetos. Y vamos a ver más adelante que también en las casas también se veía esa plaga. Entonces vemos que el Sará, a ver que no solamente es a la persona, sino también es a objeto, vemos que no es la misma plaga de lepra que hoy conocemos, porque la lepra que hoy conocemos no le da a las casas ni le da a los objetos, sino a las personas. Cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho una declaración de impureza. La persona que le daba esta plaga de Sará tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote declaraba si esa persona estaba impura. Qué interesante que no la persona que padecía de Sará, de esa lepra, no podía ir a un médico porque lo único que Dios había establecido que constituía a la persona impura o pura era el sacerdote. ¿Okay? Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote lo declare pura. Así que finalmente es la palabra del sacerdote que decide cuando la persona es tamé o taor, impuro o puro. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. ¿Por qué era una implicación social importante? ¿Por qué? Porque el afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo y fuera del campamento o fuera de la ciudad si la ciudad estaba amurallada. Entonces vemos que la persona es aislada completamente, que si lo ponemos entre la relación de nosotros con el Eterno, cuando nosotros pecamos continuamente sin pedir perdón, lo que estamos haciendo es trayendo esa plaga a nuestras vidas, porque lo que hace es que nos está aislando de la presencia del Eterno. Y eso era lo que le pasaba a los leprosos en ese tiempo. No podían, estaban aislados fuera, especialmente en Jerusalén era murallada, tenían que estar fuera de las murallas. Estaban fuera y no podían presentarse delante del Eterno a ofrecer los sacrificios, a ofrecer la ofrenda. Estaban fuera del alcance del Eterno. Por eso era que tenían que presentarse después al sacerdote para ver si ellos habían sido limpiados. Según Maimónides, el propósito de la declaración tamé, ¿okay? Tamé significa que es una persona impura, ¿okay? Impura. Era alejar todo desasio, alejar todo y preservar el santuario. Qué interesante, preservar el santuario, porque si una persona que padecía de Sará, de esa lepra, entraba al santuario, lo convertía a ese lugar impuro. Entonces tenían que preservar el santuario y su santidad, por eso los echaban fuera. La otra, precaverse de las costumbres vulgares en tales casos de impureza imponían los sabios. Cuarto, aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne al santuario y a las cosas sagradas. Vemos en esta escritura que hemos hablado
que el que padecía de esta lepra o de este Saraat tenía que ser aislado completamente de toda la comunidad. No podía entrar al templo, no podía acercarse ni a la puerta del templo, ni a la puerta de la ciudad, en este caso la ciudad de Jerusalén, y estaba aislado de la presencia del Eterno. Tenemos que entender que en los tiempos de Israel, Israel se acercaba al Eterno por medio de las ofrendas, de los sacrificios, de las fiestas que habían. Por medio de ese acercamiento, el Eterno, ellos tenían una relación con el Eterno. ¿Okay? Y por eso que las personas que vivían lejos de la ciudad de Jerusalén, especialmente en Galilea, ellos subían a Jerusalén 3 veces al año, porque ellos tenían que subir y ahí hacer los sacrificios, las ofrendas, para tener una relación con el Eterno, porque en una de esas fiestas, el Yom Kippur, era cuando el sacerdote expiaba por él, por su familia y por el pueblo. Entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio para que entonces todo el mundo pudiera estar en relación con nuestro Padre Celestial. Interesante, ¿verdad? Que todo esto concuerda con lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Qué interesante que habían sacerdotes que tenían ese oficio solamente de atender a los leprosos. Por cierto, estudiando el templo y el servicio en el templo, había una cámara que se llamaba la cámara de los leprosos, que allí es donde ellos iban y entraban donde estaba el sacerdote para hacer todo ¿cómo se diríamos? Llevar a cabo todo lo que el Eterno había establecido de cómo una persona que padecía de Saraat o de lepra era establecido o constituido limpio o no limpio, puro o impuro. Leamos entonces el capítulo 13 del versículo y el versículo 6 de Levíticos. Continúa hablando, dice, y el sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una postilla, y lavará sus vestidos y quedará limpio. Interesante, mientras más nosotros estudiamos el templo, más aprendemos del servicio, de cómo honrar a nuestro rey. Por medio de este medio también quiero dejarles saber que en Orlando, por medio de sabiduría en la Torah, Wisdom in Torah, el hermano Rico Cortés, él tiene un curso sobre el templo. Y si alguien está interesado, les recomiendo, porque va a aprender mucho sobre el servicio del templo y de cómo nosotros nos debemos comportar delante de nuestro rey. Continuamos, entonces dice que lavará sus vestidos y quedará limpio. Una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por Saraat necesita ser limpiada. Nuevamente, aquí vemos la diferencia de lo que es la lepra de hoy con la Saraat del tiempo del pueblo de Israel. Esta Saraat, esta enfermedad, esta lepra, solo se llevaba a cabo por medio de una limpieza. No necesitaba ir a un médico para que le diera medicamentos ni medicina para sanarle una lepra como hacen a la lepra de hoy, sino que esta lepra era limpiada por medio del Eterno usando a los sacerdotes y que la persona llevara a cabo lo que el Eterno había establecido para que fuese limpio nuevamente. Por eso vemos que cuando Moshe está en el monte Sinaí hablando con el Eterno, él le dice, mete la mano, y cuando la sacó llena de Saraat, solamente la mano, no fue todo el cuerpo, y después le dice, métela de nuevo, y le salió limpia, para dejarle saber a él que no podemos hablar en contra de su pueblo. Y de eso estamos llenos hoy en este mundo, hablando siempre del pueblo de Israel y del pueblo del Eterno, y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos cosas que no entendemos. Vemos que entonces que esta enfermedad necesitaba ser limpia. Aunque Moshe pide a Hashem que sane a Miriam de esta plaga, haciendo referencia a Números 12:13, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio. En hebreo es la palabra
taor. ¿Okay? Cuando una persona es impura, es tamá, si no me equivoco la palabra, tamé, perdón. Y cuando es limpio, entonces es, como estamos leyendo aquí, es taor. Haciendo referencia también a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. En Mateo 8, versículos 2 al 4 también nos habla y dice, he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice sanarme. Él entendía que lo que tenía él era porque él se había alejado del Eterno. Algo había hecho fuera de lo que el Eterno había establecido, porque él entendió que no dijo, si quieres puedes sanarme. No dijo así, él dijo, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. No dijo, sé sano, sé limpio. Por eso es que cuando leemos la escritura, la Torá, ya sea el pacto antiguo y el pacto renovado, tenemos que tener la verdadera traducción correcta del hebreo al español o al inglés, el idioma que usted hable, para que podamos entender exactamente en el contexto de qué se estaba hablando. Y aquí claramente vemos que se estaba hablando de una zará, porque le dijo, si quieres limpiarme, límpiame. Y Yeshua le contesta, dices, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces, Yeshua le dice, mira, no se lo digas a nadie, pero qué interesante. Yeshua no quería tomar y usurpar la posición de los sacerdotes que habían sido establecidos, que son los que dictan si la persona es taor o tamé. ¿Ok? Solamente, porque vemos aquí que sigue hablando la palabra, dice, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dice, vete para tu casa porque yo soy el Hijo del Eterno y ya te limpié. No, él no dice esas cosas porque Yeshua tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir con la Torah completamente. Dice, mira, no se lo digas a nadie, otra palabra, no le digas que yo te sané. Si no ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que Moshe ordenó. Ahora bien, había una ofrenda que tenía que dar cuando se presentaban al sacerdote para que le sirva de testimonio a ellos. Yeshua no violó ninguna ley. Él no vino a abolir la ley, sino la vino a cumplir exactamente y claramente como fue establecida desde el principio. En este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Sará. Yeshua no dijo sé sanado, como dije anteriormente, sino que dijo sé limpio. Yeshua no le sanó, sino lo limpió. Esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras enfermedades, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. Nuevamente, nosotros somos más que bendecidos de que Yeshua haya muerto y resucitado y por medio del plan de redención nos ha traído salvación por medio de él, pero no para abusar ni aprovecharnos de esa redención que él hizo, sino de andar correctamente, sin decir mentiras, sin levantar calumnia, porque ahora el juicio será diferente que en el tiempo anteriormente. Le caía la lepra y si no se arrepentía y no se presentaba al sacerdote, el sacerdote no podía constituir a la persona pura o impura, pero en los tiempos que vienen va a ser muy diferente porque lo que será, el juicio será ya para vida eterna o para muerte eterna. Continúa con el capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice, y si la zaraat brota y se extiende en la piel, y la zaraat cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y he aquí, si la zaraat ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Isaías también 1:18 se encuentra una referencia a este versículo, según nos dice y como está escrito. Venid ahora y razonemos, dice Hashem.
Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. De esto aprendemos que la Saraat está simbolizando el pecado. El pecado es lepra, Saraat para el alma. Nuevamente estamos hablando de que en estos tiempos que somos bendecidos, que estamos viviendo en estos tiempos, después que Yeshua hace 2000 años atrás, sobre 2000 años atrás, trajo el plan de redención y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón y no volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Porque tampoco podemos abusar de la misericordia y de la gracia de nuestro Padre Celestial para seguir pecando como nos dé la gana, porque decimos, bueno, si lo hago, pues abogado tengo. Sí, tenemos abogado, pero no abusemos, ¿ok? No abusemos de la misericordia y de la gracia del Eterno. El 13, capítulo 13, versos 45 y 46, continúa hablando, dice, en cuanto al afectado de Saraat, que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará, impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro, ¿ok? Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Una persona que es afectada por esta plaga no podía vivir con las demás personas, como hemos dicho anteriormente. Si su pecado había sido la Lashon Hara, tiene que ver con la relación social. Ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo, porque una vez que una persona comete ese pecado de la Lashon Hara, de hablar mentira, negativo y calumnia, eso se lo podía seguir pasando a otras personas y esas personas podían también caer en ese mismo pecado. Y el Eterno lo que estaba haciendo era aislando a esa persona que tenía una lengua diabólica, una lengua mentirosa, y para que no influenciara a las personas que estaban a su alrededor y el Eterno no tuviera que exiliar a todo el mundo, lo exiliaban. En el día de hoy, pues eso no se hace. Vemos como muchas personas, pues, se unen a hablar mal de otras personas y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es una influencia que va de persona en persona, en persona en persona, y al final al cabo todas esas personas van a ser juzgadas por lo que dice la Escritura. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras, aún con personas que también eran impuras no podían asociarse, porque si no seguía hablando mentiras con esas personas. Así no podía pecar más con su lengua. Y ese era el propósito por el cual era exiliado. Mateo capítulo 26, versículo 6, nos habla y nos dice, y hallándose Yeshua en Beit Aniah, en casa de Simón el leproso. Sí, un leproso no podía vivir con los demás. Si un leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Yeshua estaba en la casa de un leproso, uno que tenía la plaga de Saraat? Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes. ¿Okay? Simón había sido leproso y luego limpiado. Por eso es que estaba en medio del pueblo. Otra cosa, Simón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo fuera de la ciudad, que pudo haber sido que también Yeshua se lo encontró en el camino como se encontró al otro leproso y a los otros 10 leprosos. ¿Okay? Aquí vemos que la traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero, artesano. La palabra aramea garbá significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto al griego del arameo cometieron un error al entender que la palabra garabá como garbá, alfarero, como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces de esta forma: la casa de Simón el alfarero, no el leproso. Por eso es que cuando se lee en el contexto y se busca la palabra correcta, muestra lo que está en el contexto. Por eso había diversas explicaciones, porque usaron la palabra correcta del arameo, la palabra aramea garbá,
la tradujeron la palabra Garabá como Garbá. En este caso era Garabá, que era la casa de Simón el alfarero. Esta es una muestra de que los textos de Mateo y Marcos, versículos 14:3, no fue escrito en griego originalmente. El hecho de que la Torá está tomando mucho espacio, explicando todos los detalles en cuanto a la plaga de Saraá o lepra, ha hecho que los sabios de del pueblo de Israel haya conectado esta plaga con el Mesías. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a verlo entonces. En el Talmud está escrito, el Rab dijo, el mundo fue creado solo por causa de David. Samuel dijo, por causa de Moshe. El rabino Johanán dijo, por causa del Mesías. Dice, ¿cuál es su nombre? La escuela de Shilá, dijo, su nombre es Shiloh, porque está escrito, hasta que venga Shiloh. La escuela de rabino Yanai dijo, su nombre es Yinon, porque está escrito, su nombre permanecerá para siempre, mientras dure el sol. Su nombre es Yinon. La escuela de rabino Yajiná sostenía, su nombre es Jajiná, como está escrito, donde no os mostraré Jajiná, clemencia. Otros dicen que su nombre es Menahem, hijo de Hizquiyá, porque está escrito, porque lejos de mí está Menahem, el consolador, el que reanima mi alma. Los rabinos dijeron, su nombre es el estudioso leproso, como está escrito. Ciertamente llevó nuestras penas y cargó nuestras tristezas. Sin embargo, nosotros le consideramos como un leproso, herido de Elohim y afligido. Cuando hacen comparación con el Mesías llevaba todas esos pecados encima, todas esas llagas, todo los latigazos que le habían dado, en comparación con una persona que tenía esa enfermedad. Cuando en el Talmud aparece la expresión, los rabinos dijeron, significa que esta es la línea oficial de interpretación del judaísmo rabínico de esa época. ¿Okay? Esto nos enseña en primer lugar que el Talmud identifica Isaías 53 con el Mesías. Si leemos Isaías 53 vemos que habla del Mesías. En segundo lugar, está destacando el hecho de que el Mesías tenía que ser leproso, en el sentido de que tenía que cargar las enfermedades y los pecados del mundo o del pueblo. ¿Ok? Y vemos que eso es así. Vayamos entonces a Isaías 53 y vamos a leer rápidamente el 53. Dice, este es Isaías hablando sobre el Mesías y cómo lo describen estos rabinos. ¿Okay? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de que el Mesías iba a ser tan azotado y tan pegado en su rostro que no se iba a conocer. Continúa el versículo 3 de capítulo 53 de Isaías, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién fue despreciado y desechado entre los hombres? Yeshua. El mismo pueblo lo desechó y lo despreció. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras rebeliones que ellos no querían saber de él. Y hoy día pasa lo mismo. Muchos no quieren creer en el Mesías, muchos no quieren creer en el Eterno. Viven su vida como si el Eterno no existiera, ni que el Mesías murió en el madero.
Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sará significa pecado también, porque cuando una persona hablaba la lashon hara, traía pecado a esa persona y esa enfermedad venía a ese hombre o esa mujer. Dice, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados o limpiados, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto es lenguaje de templo. Eso hacía, ese era el sacrificio que hacían en el tiempo de Yom Kippur, que ponían las manos sobre los dos carneros, uno iba a asazar y otro iba entonces a entregar su vida por el pueblo de Israel en ese tiempo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Somos muchos en el día de hoy, gracias al Mesías, que por él haber muerto en el madero, nos dio a nosotros una oportunidad de ser redimidos y para que los pecados que teníamos sean blancos como la nieve. Acuérdense, cuando el sacerdote miraba a una persona que tenía Sará y toda la piel estaba blanco, lo constituía limpio, ¿ok? Blanco completo. Si había una llaga, entonces no podía ser constituido o declarado limpio porque todavía le faltaba. De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado y verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Qué interesante que una vez que él muere en el madero, llevando nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, muere y al tercer día resucita y va y se presenta delante del Padre para decir, ya estoy limpio y porque yo estoy limpio, ahora yo voy a ser ese intercesor de todas las generaciones. Todo lo que estaba pasando con el Mesías era lo que pasaba en el templo. Nosotros, para ser limpiados de esa zará, de ese pecado de lashon hara, de una lengua calumniadora, de mentira, de falsedades, tenemos que ir al Calvario, tenemos que ir al madero, tenemos que ir a Yeshua, que es el que nos va a limpiar a nosotros. El Eterno nos va a limpiar de todo pecado por medio de Yeshua. Yeshua haciendo entonces el sacrificio que hacía falta, no un sacrificio de cordero ni de machos cabríos, sino el mismo Hijo del Eterno que vino a levantarnos a nosotros y a quitarnos esa zará, todo aquel que en él cree. Por medio de él nosotros somos limpios porque el Eterno ve a Yeshua a la diestra y lo ve limpio. Él limpió nuestras rebeliones, nuestros pecados, pero nosotros tenemos que estar caminando en obediencia a todos los mandamientos. Yeshua no vino a abolir la ley. Él dice, yo no vine a abolir la ley de Moshe ni a los profetas. Yo vine a cumplirla. Cuando dice cumplirla, no es que él vino a cumplirla y ya nosotros no tenemos que cumplirla. No, él vino a darnos un ejemplo de lo que teníamos que hacer para nosotros recibir esa vida eterna cuando él regrese a reinar en la tierra por 1000 años. Por eso yo le insto a cada uno de los que nos ven y nos escuchan por medio de este telecomunicativo de televisión o de internet,
que lean las Escrituras en su contexto. Busquen, escudriñen las Escrituras, porque dice la Escritura que en ella encontraréis que está la vida eterna. En el contexto que fue escrito, no teología sin base ni sin fundamento. Estudiemos el templo. El templo nos da a nosotros muchas direcciones y mucha enseñanza para poder entender las Escrituras. Espero que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Que el Eterno los bendiga, Shabbat Tov, y nos veremos en la próxima semana. Amén. Boop, boop.